soy Victoria Cadarso, para los que no me conocéis, y soy psicóloga y psicoterapeuta en distintas líneas, que no viene al caso del tipo de terapia que vamos a hablar, porque es una terapia que no utilizan necesariamente los psicólogos, aunque sí que la utilizan, porque la puede utilizar cualquier persona, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, la conferencia de hoy se llama ¿Cómo superar las emociones negativas con EFT? Entonces, para los que no conocéis, EFT es una técnica que se llama técnica de liberación emocional y que consiste en liberar emociones estimulando puntos de acupuntura, que entraré en ello después. Porque para hablar de cómo se liberan las emociones, primero tendremos que hablar de emociones. Entonces, aunque todo el mundo tenemos emociones, no todo el mundo entendemos bien lo que es una emoción. Y sobre todo cuando hablamos de emociones en términos de energía. Y entonces lo que voy a hacer primero es introduciros a las emociones en términos de energía. Y así entonces entenderéis que cuando estimulemos puntos de acupuntura, que son puntos energéticos, se muevan las emociones. Entonces por eso voy a empezar por el principio y voy a dejar el tema de la técnica de liberación emocional para el final. Para ello os voy a ir dibujando en la pizarra algo que es muy importante, y es que las emociones, como su nombre indica, son emoción, que significa energía que pide movimiento. Entonces, ¿qué significa energía? Significa lo que a mí me activa. Aquí hay un sitio. Es algo que me va a activar, que me va a movilizar. Energía que pide movimiento. Es decir, que me está diciendo, mediante esa activación en mi cuerpo, que hay que hacer algo con ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque debemos de atender las emociones. Pero desgraciadamente, en el proceso de crecimiento, muchas veces no solamente no nos han permitido manifestar las emociones, sino que nos han obligado a reprimir esas emociones. El que las reprimamos no significa que se hayan solucionado, significa que están bloqueadas en algún lugar de nuestro cuerpo y que en algún momento algo externo puede hacer que eso se vuelva a activar. Entonces, emociones básicas hay 5. Y eso es muy importante que lo sepamos, que son el miedo, el enfado, la tristeza, la preocupación, y la alegría. Y me diréis, ¿por qué una positiva y 4 negativas? No, todas son positivas en la medida en que tienen una función. Ahora, cualquiera de estas emociones llevado a un exceso o a un defecto es negativa porque no está permitiendo el equilibrio del organismo. Entonces voy a ir una por una para que entendáis lo que es cada una de las emociones. ¿Qué es el miedo? El miedo, ¿qué es lo que nos hace hacer? Activa al organismo para la supervivencia. ¿Qué quiere decir que activa al organismo para la supervivencia? Quiere decir que pone en marcha una parte nuestra, si queréis, animal, que lo que hace es que podamos tener fuerza suficiente para luchar o correr. Digo una parte nuestra animal porque su origen obviamente estaba cuando el ser humano estaba en las cavernas, o cuando tenía que luchar con la naturaleza. Lo que pasa es que ese mecanismo de origen muy antiguo ahora se activa cuando a lo mejor nuestro jefe nos echa una bronca. Y tú dices, ¿y por qué he tenido esa sensación de miedo si el jefe no me va a pegar con un mazo en la cabeza? Pues lo he tenido porque el mecanismo es el mismo y no ha cambiado a lo largo de millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo hace que se tensen los músculos, el corazón cambie la sangre de las extremidades hacia lo que son los músculos para luchar o correr, ¿no? Y eso hace que empiece a ir más rápido, y cuando el corazón va más rápido, la respiración también va más rápido, cambia la temperatura, y como yo no puedo estar luchando y digiriendo a la vez, entonces ¿qué hace?
hace una especie de nudo en el estómago y o echa lo que está dentro del estómago a través de la boca o a través de para atrás, y eso hace que al final pueda tener toda mi energía y toda mi atención en todo lo que pasa a mi alrededor y esté preparado para cualquier persona que me ataque. Esta reacción, que normalmente estaba preparada por si me atacaba un lobo o algún animal que me pudiera hacer daño, ahora se puede activar cuando yo siento que no tengo los recursos suficientes para lidiar con una situación. Que se active y luego se desactive, va bien. Pero si se activa y tengo un miedo y luego resulta que yo no llego a bajar esa activación y se activa por otra cosa y tengo otro miedo y se activa por otra cosa, van creciendo los miedos y entonces va subiendo mi nivel de miedo. Cuando mi nivel de miedo sube, entonces la emoción ya no es adaptativa. Es decir, en ese momento la emoción es negativa, porque me hace entrar en un circuito de tener miedo a tener miedo. O sea, miedo al miedo. Entonces, tengo miedo porque ya he tenido miedo y entonces anticipo que voy a volver a tener miedo y entonces crece mi miedo. Y eso crea un circuito que hace que cada vez el miedo vaya a más y a más, ¿no? Entonces, el miedo en su justa medida es adaptativo. En exceso hace que yo ya no pueda funcionar óptimamente y entonces a lo mejor empieza a coger miedos a distintas cosas y o no salga de casa porque tengo miedo a salir de casa, o no coja el metro porque tengo miedo a coger el metro, o empiezo a tener miedos a distintos objetos o situaciones y eso me va a ir limitando. ¿Por qué? Porque he ido sumando miedos. El enfado. ¿Cuál es la función del enfado? La función del enfado es poner límites. Es saber decir no, es saber decir hasta aquí llegamos y es saber afirmarme en mi postura. ¿Pero qué pasa? Que a muchos nos han enseñado que no está bien mostrar el miedo y sobre todo a las mujeres nos han dicho que el miedo es una emoción que no es lo correcto en las mujeres y entonces muchos no sabemos manejar el miedo, el enfado. Entonces si no sabemos manejar el enfado, ¿qué pasa? Que o lo reprimimos y en cuyo caso, vuelvo a lo mismo, va amontonándose y subiendo, o por el otro lado, si yo no sé manejarlo, puede que tenga estallidos de enfado que me haga tener dificultades con los demás. Entonces, lo que es el enfado en la justa medida es adaptativo, es bueno. Es bueno en el sentido de que me va a permitir que el otro sepa dónde están mis límites, que yo pueda afirmarme en mi postura y que eso haga que yo pueda decir que no y no tener que estar complaciendo, entre comillas, todo el día, ¿no? Entonces, pero si resulta que mi enfado va creciendo, puede ser que llegue a un punto en que yo tenga incluso miedo de desbordarme de enfado y entonces eso hace que tenga miedo y enfado y miedo de que ese enfado se desborde. Esa sería la siguiente. Así que, otra vez, el enfado en su justa medida es adaptativo, en exceso es negativo, reprimido es cuestión de tiempo que salga, como una bomba de relojería. ¿Para qué sirve la tristeza? La tristeza también es adaptativa. ¿Por qué es adaptativa? Porque no podemos estar todo el tiempo activos. Tanto la emoción de miedo como la emoción de enfado te activa el organismo, te pone en marcha, tiene una dirección. Pero la tristeza te recoge, te mete hacia adentro. Entonces te mete hacia adentro, te da tiempo para que tú puedas reflexionar, introspeccionar, sentirte tú a ti mismo, entenderte, y a veces también la tristeza busca que alguien desde fuera te anime, te achuche, te dé su energía, ¿no? Entonces la tristeza de alguna manera busca que recomponerte, que te puedas recomponer. Entonces, tener tristeza es bueno, porque es un cambio de energía, de enfado o miedo a tristeza. Pero si uno se queda mucho tiempo en la tristeza, se puede convertir en depresión. Y esto es lo que es malo. Cuando yo me quedo en la depresión es porque lo que yo he hecho es que he acumulado mucha tristeza, me ha hecho pensar que eso ya no tiene salida y entonces es cuando yo me deprimo y me quedo en ese estado de que esto es lo que hay y no tengo energía para salir
adelante y mostrar otra emoción. Los chinos, que son muy sabios, cuando alguien está en la tristeza, lo que hacen es pincharles para enfadarles y entonces sale de la depresión. O sea, que es una manera de generar la energía para que se pueda salir. La preocupación. La preocupación, en realidad, es una manera en que el organismo hace para no sentir el malestar que le produce un miedo inespecífico. Vamos a ver si me explico. Cuando tenemos miedo, normalmente sabemos a qué tenemos miedo. Tenemos miedo pues a las cucarachas, a los coches, a los trenes, a lo que sea, ¿no? Cuando tenemos preocupación, lo que estamos generando sin darnos cuenta, estamos viendo problemas, preocupándonos de cosas que todavía no han existido. Luego, no es un miedo específico, es un miedo en nuestra imaginación. Y al estar en nuestra imaginación puede ser que nos imaginemos cualquier cosa. Pero además, la preocupación genera ansiedad. Y es muy importante que nos demos cuenta, porque la ansiedad es igual que el miedo. Lo que es la reacción fisiológica es la misma, el organismo se vuelve a activar como si hubiera algo que yo no tenga capacidad de controlar, pero no hay objeto de miedo. Y como no hay objeto de miedo, yo no puedo explicarme por qué tengo esa ansiedad. Si yo tengo aquí, de repente entra un león, pues, y yo tengo miedo, digo, ah, claro, el león. Pero si yo de repente empiezo a sentir palpitaciones, sudoración, y me estoy empezando a poner nerviosa, entonces si me pongo nerviosa y no hay objeto de miedo, entonces pienso, ¿qué me está pasando? Yo no estoy bien, algo me pasa, y eso puede generarme más miedo o ansiedad que el hecho de que entre aquí un león y yo tenga que hacer algo para salir corriendo. ¿Vale? Y por último, la alegría. La función de la alegría en realidad es buscar compañía. Porque cuando estamos alegres, nos encanta estar con gente y a la gente le encanta estar con nosotros. Pero un exceso de alegría puede ser histeria. Un exceso de alegría puede ser manía. Entonces, cualquier emoción llevada al extremo es mala, no es negativa. Pero cualquier emoción en su justa medida es positiva, incluida la alegría, que en su estado excesivo puede no solamente acelerarnos a tal ritmo que incluso nos puede crear un brote psicótico o podemos tener una histeria y luego no hay quien nos pare, ¿no? Entonces la gente también puede morir por exceso de alegría. Ha habido más de una persona que le ha tocado la lotería y ha muerto por exceso de alegría. Entonces, es decir, que no hay ninguna emoción mala per se, es el exceso de la emoción lo que es incorrecto. Y esto, para que veáis, estas son las 5 emociones básicas. ¿Por qué? Porque emoción es energía, o sea, es energía que pide movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo siento esto, cuando yo siento cualquiera de estas emociones, yo entonces me explico qué me está pasando. Entonces yo me puedo explicar el miedo, pues tengo susto, tengo terror, me siento inseguro, y eso ya no son emociones, esos son sentimientos, que es darle mente a lo que yo siento en el cuerpo, que es la emoción. ¿Vale? Entonces sentimientos hay miles, que son la explicación de lo que yo estoy sintiendo, pero lo que estoy sintiendo de base son las emociones. Y esto me lleva a que esto es uno de los problemas que nos pasan, ¿no? Y es, si yo no sé lo que es una emoción, si yo no sé por qué me activo o me desactivo, entonces yo voy a tratar de explicarme desde el pensamiento qué me está pasando. Si yo sé lo que es una emoción y sé cómo se produce y sé cómo la puedo regular, entonces yo voy a tener mucha más tranquilidad y mucha más seguridad y voy a no tener esa sensación de base que es de miedo o de ansiedad. Entonces, esto me lleva a otro tema muy importante, y es que todos de base tenemos ansiedad, todos, ¿vale? Entonces, yo ahora explico que, de alguna manera, vamos sumando ansiedades desde que somos pequeños. La primera y la más gorda ansiedad que tenemos es el miedo a nacer, que es el mismo que el miedo al morir. Entonces, os explico esto. Tendríamos una franja que diríamos miedo a la vida o a la muerte. Pero ¿qué pasa? Que este miedo lo tenemos cuando somos bebés.
Entonces no podemos verbalizarlo. Y es un miedo tan profundo que se queda grabado en el cuerpo. Todos tenemos un trauma de nacimiento, absolutamente todos. Y cuando tenemos ese miedo, lo que tenemos ese miedo es a ese miedo, que no tiene palabras, pero es una sensación sentida súper fuerte, ¿vale? Y eso ya va a dar el tono, esta sensación de base, va a dar el tono de cómo yo voy a percibir, como quien dice, todo lo que va a ir a posteriori. Si cuando yo nazco, que paso de la unión con mi madre, me convierto en separado de mi madre, y si mi madre no está, entonces yo me siento morir porque no va a haber ahí alguien que me dé lo que yo necesito, esa sensación va a quedar plasmada de fondo, y va a hacer que yo ya empiece a ver la vida con confianza o desconfianza. Si yo he tenido un apego seguro con mi madre, si ha habido una relación muy buena, puede ser que yo tenga más o menos confianza. Pero lo normal es que nuestra madre, por muy bien que lo haya hecho, no ha sabido exactamente qué necesitábamos porque no se podía comunicar con nosotros. Entonces siempre va a haber un desencuentro. Así que todos tenemos una ansiedad de base. Esa ansiedad de base va a permitir que yo filtre la realidad de una manera, y eso va a hacer que yo ya empiece a andar con precaución. Pero si cuando yo me pongo a andar, que son más o menos entre los 9 y 18 meses, resulta que me están todo el tiempo vigilando, niño, cuidado, a ver qué te va a pasar, y están detrás de mí como si yo no supiera o no pudiera, entonces me va a generar a su vez otra ansiedad adicional, que sería la ansiedad de separación. En función de cómo viva yo eso, se va sumando mi capa de ansiedad. Y luego yo ya empiezo a ser o más o menos extrovertido o más o menos introvertido. ¿Y qué pasa? Que desde fuera puedo agradar siendo extrovertido o introvertido. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de ser yo para adaptarme a lo que me ha tocado en el entorno. Y entonces voy a tener una ansiedad de que dejo de ser yo mismo por ser lo que los otros quieren que yo sea, para sentirme seguro. Porque si los otros no me quieren, entonces yo estoy desvalido. Entonces aquí tendríamos la ansiedad de ser yo. Todo esto está de base. Y todo esto, sobre todo esta capa más baja, es muy difícil de trabajar, aunque ahora hay terapias muy potentes que trabajan lo que se llama el trauma somatosensorial. Quiere decir el trauma que se ha quedado en el cuerpo. Pero todo esto es la ansiedad de base. La ansiedad de base es como la sensación de seguridad e inseguridad que tenemos todos. ¿De acuerdo? Y sobre esto se van añadiendo inseguridades que tienen que ver con cómo me manejo yo en relación con los demás. Entonces pueden ir llegando capas y capas en función del tipo de relaciones que tenemos con los compañeros, con los hermanos en el colegio. Y llegamos a lo que sería un umbral de tolerancia de esa ansiedad. En ese momento, este umbral de tolerancia es aquel que yo mantengo que me permite más o menos manejarme en las situaciones. Es decir, que yo tengo ansiedad, pero más o menos la manejo y no entro demasiado en miedo. Este es mi umbral. Cada uno de nosotros tiene un umbral de tolerancia diferente. De tolerancia. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que como estamos en continua relación con los demás, cada una de las actitudes que tienen otras personas sobre nosotros va añadiendo situaciones de ansiedad. Si cada vez que yo tengo una situación de ansiedad exterior la manejo, entonces no sube el nivel. Pero si yo cada vez que tengo una situación de ansiedad en el exterior se me queda porque no la sé regular, porque no la sé sacar, pues entonces va subiendo mi nivel. Y cuando sube mi nivel, obviamente me desbordo. ¿Cuándo me desbordo? En momentos de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la activación del organismo porque percibe peligro, no sabe necesariamente de qué percibe peligro,
Pero si resulta que yo no asimilo eso, no lo proceso, pues entonces se va acumulando sobre lo que ya hay de fondo y entonces me puedo desbordar. Y a veces puedo tener reacciones que se corresponden no al estado adulto que yo tengo actualmente, sino a un estado a lo mejor que me comporto como un adolescente o me comporto como un niño pequeño, porque se ha quedado esa energía de base que no salió en su momento y que se activa en un momento de estrés. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica de liberación emocional? La técnica de liberación emocional lo que hace es liberar las emociones para que no se acumulen. ¿Y cómo liberar las emociones para que no se acumulen? Pues los chinos hace 5.000 años sabían que el organismo es como un ente eléctrico. Es decir, que está conectado por una serie de, entre comillas, cableados que los chinos llaman meridianos. Los meridianos son unos canales energéticos que conectan todo, vísceras, órganos, todo lo demás. No se ven, no son palpables, aunque ahora mismo ya se han podido percibir con instrumentos modernos que detectan que los chinos hace 5.000 años sabían exactamente por dónde pasaban los canales. Y ahora se puede incluso, hay unos aparatitos que van midiendo por dónde pasa el canal. Y donde hay un punto de acupuntura, que es un punto, como quien dice, de transformar la energía, pues entonces pita más. O sea, vas con ese, es una especie de detector de energía, entonces vas pi, 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 y de repente llega al punto y hace pi, 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 sigue pi, 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 pi. Entonces, esos canales que describieron los chinos hace 5.000 años, ya se ha demostrado científicamente que existen donde están, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos bien, esa energía fluye por nuestro organismo a través de los meridianos de la medicina china o canales energéticos armoniosamente. Pero cuando tenemos estrés y no lo sabemos manejar bien, entonces algunos canales llevan exceso de energía y otros canales llevan defecto de energía. Porque la energía es una, entonces está en continuo movimiento y entonces cuando hay exceso en un canal, hay defecto en otro canal. Entonces los chinos sabían que tenemos salud cuando la energía fluye armoniosamente por todos los canales, pero cuando la energía no fluye armoniosamente por los canales, empieza a manifestar emociones negativas. Entonces las emociones son como los lucecitos que tienen los coches para decir te falta aceite, o tienes las luces, o no tienes las luces, o tienes el freno puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que los chinos muy sabios sabían que cuando tenemos, por ejemplo, enfado, quiere decir que nuestro hígado o vesícula biliar, que son pareja, no están funcionando óptimamente. Y cuando tenemos tristeza, nuestro pulmón e intestino grueso no está funcionando óptimamente. Eso no quiere decir que la estructura esté enferma, eso quiere decir que en ese momento ese órgano está desentonado, o sea, no está funcionando en armonía con el resto del organismo. Entonces, los chinos antiguamente lo que hacían es cuando sabían qué emoción manifestaba la persona, entonces iban al canal correspondiente, le ponían agujas de acupuntura y las agujas hacen el modo de transformador. Transformaban ese canal para que la energía fluyera armoniosamente. Nosotros en la técnica de liberación emocional no vamos a poner agujas. Vamos a estimular los puntos de acupuntura con golpecitos. Entonces, dando golpecitos en ciertos puntos de acupuntura, lo que hace es que la energía de ese canal se estabiliza, porque estamos metiendo energía mecánica. Y la energía mecánica es una forma de energía. Hay energía mecánica, energía potencial, energía eólica, hay muchos tipos de energía. Energía solar, distintos tipos, energía de los colores, energía de la luz, energía del sonido. Entonces, lo que estamos haciendo es corrigiendo ese canal en función de los puntos que vamos a estimular. Entonces, originalmente la técnica de liberación emocional, su fundador, realmente, lo que no es que descubriera nada. Lo que vino fue a sintetizar algo que otros antecesores de él ya habían descubierto, que era que hay ciertos puntos que favorecen el fluir de la energía en los canales de medicina china por encima de otros. Y eligieron una serie de puntos que se pueden estimular fácilmente y que nos podemos autoestimular nosotros. Entonces, se dice que el padre de lo que es la técnica de liberación emocional se llama Roger Callahan, que es un psicólogo norteamericano que en los años 80 fue el que, como quien dice, difundió
lo que es las técnicas que se llaman hoy en día psicología energética. Entonces, Roger Callahan lo que pasa es que buscaba los puntos de acupuntura que había que estimular a través de la kinesiología o la verificación muscular. Y entonces así detectaba exactamente qué punto había que estimular. Pero Gary Craig, que estudió con Roger Callahan y que es el padre de la técnica de liberación emocional llamada EFT, que significa lo mismo en inglés, pues pensó, qué pena, porque si tenemos que tener a alguien que me haga la kinesiología para saber qué punto hay que estimular, pues entonces dependo de un terapeuta. Pero si hay 14 puntos importantes y les damos a todos, pues entonces seguro que se regula la energía. Y eso es lo que es la técnica de liberación emocional. Es una técnica que estimula 13 puntos de acupuntura cuando yo estoy sintonizada con una emoción negativa. Y cuando yo estoy sintonizada con una emoción negativa, entendiendo por emoción negativa un exceso de emoción y muevo esos puntos de acupuntura, se mueve la energía a través de todo mi organismo, se equilibra y yo dejo de sentir esa emoción negativa. Y vuelvo a insistir, entendiendo emoción negativa por exceso de emoción. Entonces, la técnica de liberación emocional tiene una ventaja y es que es muy simple, y tiene una desventaja y es que es muy simple. Porque por simple que es, entonces la gente no le quiere dar importancia, porque dicen, bueno, algo tan simple no puede ser eficaz. Y esto es porque tenemos una mente en Occidente como muy racional que dice que las cosas causan esfuerzo y que las cosas no cambian si no nos esforzamos tremendamente. Pero realmente cuando hablamos en términos energéticos, las cosas suceden inmediatamente. Y de hecho ahora mismo encendemos aquí un móvil y, y hay energía. Y ponemos aquí las ondas de la televisión y pillamos energía. Entonces, y eso es instantáneo. Pero aunque lo hacemos y todos tenemos móviles y todos ya vemos que la energía está en todas partes y que encendemos una radio y oímos música, nos cuesta creer que podamos cambiar nuestras emociones rápidamente estimulando puntos de acupuntura. Y encima, si cuando estimulamos puntos de acupuntura, pues tenemos esta sensación de que, como me han hecho alguna vez en televisión, y es el ridículo, porque dicen que parecemos monos dándonos golpecitos debajo del brazo o en los puntos debajo de la clavícula, pues entonces más juerga hay con el tema y la gente no se lo toma en serio. Entonces, como el poder, para entender que algo funciona o no funciona, lo mejor es probarlo, pues lo vamos a probar, ¿vale? Pero la técnica tiene 3 pasos, y es, primero de todo, yo tengo que conectar con esa emoción. Porque si no conecto con la emoción, como decía una señora, yo me doy los golpecitos, pero no noto mucha diferencia. Y yo le dije, cuando te das los golpecitos, ¿en qué piensas? Dicen los niños en la compra, digo, pues supongo que no vas a notar la diferencia. Entonces, es importante que nos demos cuenta que cuando damos los golpecitos, estamos dando los golpecitos porque estamos sintiendo la emoción. Si no sentimos la emoción, no sirven para nada los golpecitos. Sí, es agradable, es masajear, no sé, pero realmente no estamos trabajando un tema. Entonces, el primer tema es contactar con la emoción. Pero hay mucha gente que le cuesta contactar con la emoción, sobre todo si es negativa, porque ¿qué es lo que pasa? Que no la quieres sentir. Es normal. Yo no quiero sentir miedo, así que ¿qué hago? La tapo. Y entonces llega un momento que a veces ya no puedo conectar con ella. Entonces, el primer tema es poder contactar con la emoción. Y para ello, yo puedo contactar con la emoción, o bien porque la tengo ahora, os puedo asustar a todos y entonces todos os cogéis el miedo, ¿no? Y entonces la tenéis, o recordando algo en que yo he tenido esa emoción, o anticipando algo en que yo he tenido esa emoción, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción. A efectos del cerebro siempre está en presente. Entonces, si yo estoy aquí ahora recordando lo mal que lo pasé ayer en la discusión con mi madre, al final voy a sentir ese malestar, no en la misma intensidad, pero voy a sentir el malestar. O si estoy aquí ahora pensando que tengo que coger un avión y le tengo pánico, voy a sentir el malestar ahora, aunque no esté todavía mañana tratando de coger el avión. Entonces, lo importante es primero conectar con la emoción. Luego es aceptarse con la emoción, porque puede ser que yo tenga una emoción y no quiera admitir que la tengo. O sea, no quiero admitir que tengo miedo, no quiero admitir que tengo enfado, no quiero admitir que tengo tristeza, pues porque no queda bien o porque no me lo permito, porque no me han enseñado a manejarlo, ¿no? Entonces, de lo que se trata primero es contactar con la emoción, aceptar que tengo la emoción y luego estimular los puntos de acupuntura. Que lo vamos a hacer todos juntos. Pero hay un tema adicional que hay que hacer, y es que resulta que, como quien dice, esa emoción, que como ya he dicho es energía, siempre tiene un patrón.
O sea, es decir, si yo tengo una emoción es porque ese recuerdo me ha licitado esa emoción. Entonces, esa energía primero tengo que recordarla, y cuando la recuerdo la suelo recordar con imágenes, porque el cerebro suele procesar en imágenes con emociones, ¿no? Y bueno, pues lo que tengo que hacer es traer un recuerdo, ver cómo lo veo, cómo lo siento, cómo lo escucho, implicar todos los sentidos para asegurarme que tengo bien captada la emoción y luego aceptar que lo tengo. Y con una frase sencilla tal como, aunque tenga esta emoción, ¿no? X, tenga miedo, enfado, rabia, tristeza, me acepto con ella. Podemos decir, me acepto sincera y profundamente, o me quiero y me acepto. Es como, yo acepto que yo estoy pasando esto, y entonces es cuando lo puedo trabajar. Entonces esa es la puesta en marcha. Pero luego lo que tenemos que hacer es asegurarnos que se rompe ese patrón. Y entonces vamos a hacer una serie de movimientos de ojos, porque los ojos en distintas direcciones acceden a distintas partes del cerebro. Entonces por eso vamos a hacer una serie de movimientos de ojos. Y cuando algo nos afecta y estamos estresados, es como que cada uno de nosotros tiene una predominancia de funcionar con un hemisferio cerebral frente a otro en situaciones de estrés. Hay personas que somos más racionales y utilizamos hemisferio izquierdo, y hay personas que somos más emocionales y utilizamos hemisferio derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en momentos de estrés funcionamos con nuestro hemisferio prioritario. Entonces, si yo soy más racional cuando me estreso, entonces trato de pensar en la situación y es donde me quedo atascado. Si yo soy más emocional cuando me estreso, trato de sentir qué es lo que estoy sintiendo y me quedo atascado. Entonces me quedo atascado en donde yo tenga la predominancia. Entonces por eso, para equilibrar los hemisferios vamos a hacer otra cosa, que es, hemisferio derecho se equilibra cantando, pero no cantando, tarareando. Y el hemisferio izquierdo se equilibra contando, porque el hemisferio izquierdo es ordenado y racional. Entonces vamos a hacer otra cosa, que es estimular los hemisferios. Y eso va a hacer que se esté cambiando la estructura. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando hacemos ese movimiento de hemisferios, lo vamos a hacer dando golpecitos encima de la mano, que este es un punto de estrés. Entonces es entre el nudillo del dedo medio y entre el nudillo del dedo meñique. Y ahí vamos a darle golpecitos. Siempre damos golpecitos con dos dedos, ¿vale? Entonces lo primero que quiero que todos hagáis es que recordéis una escena en que os hayáis enfadado, ¿vale? Entonces, normalmente la gente dice, ¿pero puedo hacer otra emoción que no sea enfado? Bueno, pues no, porque resulta que la que es más fácil de detectar el cambio es con el enfado. Entonces, es muy fácil. Si todos resulta que tenemos que situar una situación de enfado, nos acordamos de nuestra madre y en algún momento nos hemos enfadado con ella. Pobrecita, que siempre se lleva la carga de todo esto, ¿no? Entonces, el tema es acordaros de una escena en que hayáis discutido, hayáis tenido un malestar con vuestra madre. Y entonces quiero que, ya que tenéis todos papel, me parece, ¿no? Y un boli, pues podáis escribir cómo os sentís cuando recordáis esa escena ahora. Y la vais a evaluar en una escala de 0 a 10, en que 10 es el máximo malestar. Es decir, cuando yo recuerdo la escena ahora, ¿cuánto malestar me trae el recuerdo de lo que me pasó, cómo me sentí con mi madre? Entonces, coger una escena. No podemos trabajar todas las escenas de golpe, sino una escena. Entonces, coger una escena y escribir 4 notas. Porque es importante que describáis cómo os veis, cómo os sentís y qué os decís a vosotros mismos. Porque todos tenemos una vocecita interior, aunque no queramos admitirlo, ¿no? Entonces, cómo os decís a vosotros mismos lo que estáis viviendo. Y cuando lo tengáis, vamos todos juntos a estimular los puntos de acupuntura y luego veremos qué ha pasado, ¿vale? Entonces tomaros como un par de minutos para escribir una sensación de enfado o de rabia o de lo que sea.
más o menos habéis conectado conmigo. Entonces ahora lo que quiero es que cada uno de vosotros va a repetir conmigo junto la frase. Vamos a utilizar enfado, rabia, ¿no? Para conectar con esa emoción, y cuando estemos trabajándola nos recordemos lo que cada uno de vosotros ha escrito, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar un punto más o menos por encima del pecho que duele, es más o menos doloroso, es un punto neurolinfático, ¿vale? Entonces quiero que todos hagáis circulitos en ese punto. Mientras que estáis haciendo circulitos vamos a decir: aunque tengo enfado, todos en voz alta, vamos. Aunque tengo enfado, me quiero y me acepto. me quiero y me acepto. Y lo vamos a hacer 2 veces más. Aunque tengo enfado, Me quiero y me acepto. y otra vez más. Aunque tengo enfado, Me quiero y me acepto. y ahora vamos a empezar a estimular los puntos de acupuntura. Principio de la ceja. ¿Veis los golpecitos como yo? Pum, 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 ¿vale? Entonces mientras que damos golpecitos, vamos a recordarnos qué estamos haciendo. Eliminar este enfado. ¿Vale? Venga, todos, eliminar este enfado. Eliminar este enfado. Vale. Ahora nos vamos al lado del ojo. Y decimos lo mismo, eliminar este enfado. Eliminar este enfado. Ahora debajo del ojo. Eliminar este enfado. Eliminar este enfado. Muy bien. Ahora debajo de la nariz. Eliminar este enfado. Ahora en la barbilla. Eliminar este enfado. Ahora debajo de la clavícula, que es justo, si bajamos de la mandíbula caemos justo debajo de la clavícula, ¿vale? Eliminar este enfado. Ahora debajo del brazo, a la altura del centro del pecho. Eliminar este enfado. Vale. Ahora debajo del pecho. Eliminar este enfado. Bien, y ahora vamos a los dedos. Y es dedo gordo por fuera, dedo gordo contra dedo gordo. Eliminar este enfado. Luego, dedo gordo sobre dedo índice. Eliminar este enfado. Bien. Luego, dedo medio en el medio. Eliminar este enfado. Y luego, dedo meñique por dentro. O sea, es decir, que le dais así, el dedo gordo sobre el dedo meñique. Eliminar este enfado. Y lateral de la mano. Eliminar este enfado. Bien. Ahora vamos a hacer lo que hemos dicho antes. Dando golpecitos encima de la mano, quiero que hagáis todos ojos cerrados. Bien, ojos abiertos. Ahora, sin mover la cabeza, mover los ojos abajo a la derecha y luego abajo a la izquierda. Y luego vais a hacer un círculo de izquierda a derecha con los ojos y luego de derecha a izquierda con los ojos. ¿Vale? Y ahora vamos a tararear. Y como la gente no se sabe nada, tarareamos cumpleaños feliz. Muy bien. Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y tarareamos. Muy bien. Y volvemos a empezar. Eliminar este enfado. Principio de la cara. Muy bien. Lado del ojo. Eliminar este enfado. Debajo del ojo. Eliminar este enfado. Debajo de la nariz, eliminar este enfado. Barbilla, eliminar este enfado. Debajo de la clavícula, eliminar este enfado. Debajo del brazo, eliminar este enfado. Debajo del pecho, eliminar este enfado. Volvemos dedo gordo por fuera, eliminar este enfado. Dedo índice por dentro, eliminar este enfado. Dedo medio en el medio, eliminar este enfado. Dedo meñique por dentro, eliminar este enfado. Y lateral de la mano, eliminar este enfado. Bien, y ahora quiero que respiréis de la siguiente manera. Inspiráis, paráis y soltáis. Y ahora decidme si alguno de vosotros sigue teniendo el mismo enfado. No, ¿verdad? A cada uno de vosotros os habrá bajado en una cantidad. Esta es una ronda que llamamos. Se pueden hacer tantas rondas como haga falta hasta que baje del todo el enfado. Y bajará del todo el enfado para esa escena que habéis visto. Pero quiero que ahora cada uno de vosotros vea la escena y vea si lo escribiría igual o no. Si ahora, después de hacer esta técnica, estuviera pensando en esa escena. Y si al leerlo vuelve a subir o no.
Porque lo que pasa es que lo que la gente no se cree es que algo tan sencillo pueda ser tan rápido en cambiar algo, y entonces enseguida dices, bueno, pues me ha faltado, pero cuando lo has escrito, ya ves cómo lo has escrito antes y ves cómo te sientes ahora. Entonces, esto es los rudimentos de la técnica. La técnica tiene mucho más detrás de ello, en el sentido de que los pasos son estos, pero la manera de aplicar la técnica pues depende de distintos temas, ¿no? Y saber enfocar el problema, saber con cuántas cosas está asociado el problema, porque no nos podemos quitar de golpe toda la inseguridad que tenemos. Tendremos que trabajarnos la inseguridad en el trabajo, la inseguridad con la pareja, la inseguridad con mi madre, o tendremos que trabajar dentro de la inseguridad en el trabajo, con el jefe, con los compañeros, con cómo me veo yo a mí mismo. Entonces, es decir, que esto quita emociones puntuales, pero quita todas las emociones puntuales que queramos trabajar. Y cuando tú empiezas a trabajar todo el entramado, tu vida cambia. Porque te sientes más ligero, porque es como que todo eso que te estaba bloqueando empieza a fluir y tú te empiezas a sentir como mucho más tranquila, mucho más relajada, y como que las cosas, bueno, pues te las tomas tal y como vienen. Y eso es lo que es la técnica de liberación emocional para trabajar emociones negativas, entendiendo por emoción negativa un exceso de emoción que me hace perder el equilibrio o la armonía y me hace tener una actitud o un comportamiento que no es beneficioso para mí. Y dicho esto, ahora si tenéis preguntas, dudas, observaciones, pues para eso estoy, para que me preguntéis. Y se hace el silencio, como siempre. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Las emociones retenidas pueden hacer que adelgaces o engordes? Sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, mucho enfado, precisamente es una de las que, enfado retenido, entonces la emoción es energía, y la energía cuando no se mueve se materializa. La emoción y la energía, ya decía Einstein, que es simplemente la materia es igual a la energía, o sea, la energía es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz. Si tú mueves la materia, se convierte en energía. Entonces, cuando no la mueves, se convierte en materia. Entonces, cuando tú tienes mucho enfado retenido, a veces se acumula. Ahora, cuando tú tienes mucho enfado retenido y tú sigues muy acelerada, entonces a veces no se retiene. Entonces, depende de la aceleración de tu organismo. Pero sí puede ser enfado, puede ser preocupación, puede ser... No, la ansiedad no te deja... O sea, vamos a ver, la ansiedad te hace comer, porque tú quieres tapar esa ansiedad comiendo, pero la ansiedad no te genera materia, porque la ansiedad te acelera el organismo. Lo que te hace que no puedas, que al retener la ansiedad o al retener el enfado, sí, porque eso no lo mueves y se materializa. Efectivamente. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede ser que una de estas cosas, de esos 5 principios, demasiado escondido, te puede generar un dolor crónico? Sí. ¿Y hay alguna forma de averiguar ese dolor que te lo genera para poder trabajarlo? Sí, pero no hace falta averiguarlo, porque ya ves, esa es tu mente racional. O sea, mientras que tú estés sintiendo el dolor, Sí, es eliminar este dolor que estoy sintiendo sí. o eliminar la emoción detrás de este dolor. Porque el dolor puede ser un reflejo de la emoción. Entonces, por eso, no necesariamente, porque tú puedes tener un dolor que es Sí. porque hay un exceso de emoción contraída en un Sí. determinado sitio. Entonces, se puede trabajar directamente el dolor y si no baja la emoción detrás de este dolor. Otra forma es te pones en contacto con el dolor, cierras los ojos y miras a ver qué te está diciendo ese dolor. Vale. Entonces te trabajas lo que te esté diciendo ese dolor, porque el dolor es un síntoma que te está diciendo, igual que la emoción, que hay que hacer algo. Bien. Gracias. De nada. ¿Tienes alguna pregunta más? Por ejemplo, un linfoma que está al lado del hígado, ¿eso se podría trabajar? Mira, vamos a ver, con esto hay que andar con mucha cautela. Si bien es cierto que las emociones generan, cuando no se movilizan, enfermedades psicosomáticas, eso está demostrado, que todo lo que tú no trabajas a nivel psicológico se transforma a nivel fisiológico, ¿de acuerdo? El trabajar con la emoción, con la técnica de liberación emocional o emocionalmente únicamente, yo no puedo decir que eso lo va a, entre comillas, curar. ¿Que va a facilitar que se mueva o que participe en el proceso de curación? Sí.
pero que va a ser esta técnica la que lo va a curar. Y ojo, lo digo con mucha cautela porque yo estuve en Estados Unidos en el congreso de EFT para enfermedades graves de Gary Craig, y verdaderamente vi cosas espectaculares, porque fue un congreso que duró 5 días, y entonces subían los pacientes con enfermedades graves como puede ser la esclerosis múltiple o ELA u otras muchas que no me sé los nombres, ¿no? Y veías el progreso a lo largo de los días solamente trabajando con EFT. Pero él era muy cauteloso, porque esto hay que tener mucha cautela, que no puedes decir que esto cura enfermedades físicas. Esto lo que hace es ayudar a liberar las emociones que están muchas veces detrás de las enfermedades físicas. Entonces es muy importante que seamos muy precisos, porque sí he escuchado cosas y me han puesto los pelos como escarpias. O sea, solo de que diga alguien por ahí que, bueno, pues es que con el EFT se cura el cáncer. Mira, eso es una afirmación demasiado grande como para poder... O sea, no es correcta. Hay que decir que el EFT coayuda a cambiar el estado emocional, que a su vez incide en que tú vivas tu enfermedad de una manera o de otra. Y que puede, no se sabe, que haya lo que llaman los médicos remisión espontánea, bueno, pero que cura el cáncer, que haya causa-efecto, no lo puede. Sí. Con la técnica focusing, que es el análisis, seguir la sensación hasta llegar al origen, ¿podría ser semejante el trabajar una emoción con esta técnica semejante a lo que produce la técnica del focusing? No, es otra técnica. O sea, lo que hace el focusing es que enfoca, porque eso es lo que es la palabra en inglés, donde está la sensación sentida, porque cuando tú pones tu atención donde está la sensación sentida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sensación sentida empieza a disiparse. Porque donde va la atención va la energía. Donde va tu intención va la energía. Y es la energía la que hace que la emoción se disipe. Porque el focusing va al origen de donde brota ese No, sentimiento. el focusing va a la sensación sentida en el cuerpo. Ay, pero si sigue la sensación no te remite al origen del problema. No, si sigues la sensación, lo que pasa es que toda sensación está asociada a un evento. Entonces te puede de repente aparecer el evento cuando tú estás poniendo tu foco en la sensación. Pero no es que te remita, es que por asociación, nuestro cerebro funciona por asociación. Entonces, tú pones tu atención en una sensación sentida, aparte de que se puede disipar, te puede traer el evento, el recuerdo de con qué está asociada esa sensación. Si yo tengo un nudo en el estómago, mi cerebro asocia inmediatamente todas las veces que he tenido un nudo en el estómago. Entonces, cuando yo pongo mi atención en el nudo en el estómago, me viene una historia donde yo tenía un nudo en el estómago, pero luego me puede venir otra donde yo tenía un nudo en el estómago, porque va todo asociado. Pero lo que lo asocia es la sensación sentida o la emoción. ¿Alguna pregunta más? Pues os agradezco que hayáis venido y espero que os haya sido útil la sesión. ¿De acuerdo?